Hola, bendiciones a todos. Hoy día seguimos leyendo el libro de Números. Lo haremos en los capítulos del 21 al 25. En este mundo se cuestiona la veracidad de las escrituras constantemente. Incluso algunos que dicen creer en ellas, lo que quieren hacer en realidad es separar lo que relata el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, como si uno no tuviera ninguna relación con el otro. Incluso algunos han blasfemado indicando que en ambos se habla de un Dios diferente, olvidando así lo que leemos que dice nuestro Señor Jesucristo y que podemos leer en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 54. En su parte final, nuestro Señor dice, es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Despejando toda duda, así que pudiera existir, nuestro Señor en este versículo aclara que el Dios de los judíos es el Padre que lo envió y que nos viene a mostrar. De esta forma, mostrando que tanto el Dios que revela el Antiguo Testamento como el Dios que revela el Nuevo Testamento es uno solo, pero al mismo tiempo le da unión a todo lo que aparece en el Antiguo Testamento y lo que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué hago esta introducción? Es porque justamente hoy vamos a leer un hecho que tiene una conexión a lo largo de las Escrituras, que refleja no solo la unicidad de los distintos libros que la componen, sino que también vemos cómo al leer en libros escritos cientos de años después, que hablan sobre un evento que leeremos hoy, estos dan validez a la ocurrencia y también a la veracidad de este. Hoy día, en el capítulo número 21, vamos a ver cómo nuevamente el pueblo se queja contra Dios y Moisés. Y esta vez el castigo son serpientes mordiendo y matando al pueblo. El castigo trae arrepentimiento. Estos reconocen su pecado y desean que Moisés interceda por ellos para quitar estas serpientes en medio del pueblo. Dios accede, pero lo hace de una forma que a la luz de nuestra razón podría parecer demasiado extraña. Moisés debe confeccionar una serpiente de bronce y levantarla. De esta forma, cuando alguien fuera picado, miraría esta serpiente que ha sido levantada y éste sanaría. Si nosotros quizás tomáramos este relato de una forma aislada, sería una situación no solo difícil de explicar, sino que también difícil de creer. Pero hay una muy buena razón para creer en este relato, y hablo de una forma absolutamente racional. Esta razón para creer de lo que relatan estos pasajes que vamos a leer el día de hoy es que justamente es nuestro Señor quien habla sobre estos hechos. Y no solamente habla sobre este relato, Él es quien le da sentido a este relato. Nuestro Señor Jesucristo hablando con Nicodemo, nosotros leemos en el libro de Juan, capítulo 3 versículos 14 y 15 que le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y así nosotros ya tenemos la razón suficiente para creer y aceptar lo ocurrido. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, acá nuestro Señor está afirmando que esto ocurrió. Pero no tan solo eso, sino que le da sentido a lo que ocurrió, ya que nos muestra que como este hecho está relacionado con su sacrificio en la cruz. Pero les doy otro dato. El libro de Números fue escrito aproximadamente 1400 años antes de Cristo. El Evangelio de Juan fue escrito en el año 70 o 90 después de Cristo. Y ahí usted tiene un relato completamente conectado, pero que fue relatado con casi 1500 años de diferencia. Pero también podríamos mencionar un relato intermedio. Este fue escrito entre los años 560 o 540 antes de Cristo, el cual también tiene una conexión con el relato de la serpiente de bronce sobre el cual vamos a leer el día de hoy. El libro es Segundo de Reyes. En el capítulo 18 nos habla de un rey que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Entonces, tratando de limpiar al pueblo de la idolatría, leemos en el versículo 4 de este capítulo que dice así, dice, quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Nejustán. Puede ver la conexión y cómo le da sentido no solamente una validez por medio de la fe, sino que también por medio de la razón. En estos tres libros habla de un hecho, pero con una diferencia de años y una unicidad tremenda. Usted va a coincidir conmigo que es un hecho lamentable lo que leemos en Segunda de Reyes. Nos muestra que la idolatría
fue algo que permaneció en medio del pueblo durante muchos años, pero también es de aliento ver que Dios siempre levanta hombres que buscarán agradarle y ayudarán a otros a honrarle como Dios espera que estos le honren. Entonces, es bueno el poder meditar hoy día en este hecho que vamos a leer de la serpiente, pero mirándolo como este apunta finalmente al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. También quiero invitarte a meditar sobre, en este capítulo 21, sobre esta nueva queja del pueblo. No solamente se quejó contra Moisés, sino que se queja contra Dios. Sé que en su Reina Valera, en el versículo 4, dice que el pueblo se desanimó. Sin embargo, muchas versiones que buscan un poquito tratar de ajustarse más a la palabra original en hebreo, como por ejemplo la Biblia textual o la Biblia de las Américas, e incluso la Reina Valera actualizada, nos hablan y nos dicen que el pueblo se impacientó. La palabra, al parecer, tiene una mejor definición como que el pueblo se impacientó. También en este mismo versículo 4, la Reina Valera dice que hay fastidio por un pan tan liviano, pero las versiones también más fieles nos dan un mejor entendimiento sobre la queja y nos hacen apreciar finalmente la blasfemia con la cual expresa el pueblo de Israel su impaciencia, por causa de su impaciencia. La Reina Valera actual dice, nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Entonces, es bueno que nosotros podamos meditar sobre la importancia de la paciencia en la vida del creyente y cómo muchas veces la impaciencia nos puede llevar a la queja y la queja a decir cosas que jamás deberíamos decir. Nosotros debemos mantener en nuestra mente, en nuestro corazón y meditar diariamente en que debemos confiar en los planes de Dios. Debemos ser pacientes. Debemos cuidar lo que pensamos o decimos al respecto de una situación que podamos estar viviendo. Nosotros debemos confiar en sus planes. Aunque sintamos que estamos dando vuelta en el desierto, debemos estar confiados en su amor. Solo debemos tener paciencia y fe. Debemos poner nuestra mirada en la esperanza eterna. Esto me hace recordar, y un paréntesis, que muchas veces, a veces nosotros oramos por tener más paciencia y cuando nos vemos enfrentados a situaciones que justamente lo que harán es desarrollar nuestra paciencia, nos quejamos. Entonces tenemos que recordar que quizás muchas veces estas mismas situaciones difíciles que podamos estar viviendo, el Señor sigue trabajando en nuestra vida, trabajando en nuestro carácter para poder crecer en paciencia y así también poder seguir siendo formados de acuerdo a la santidad que Él requiere en medio de nuestras vidas. También vamos a hablar hoy día sobre el capítulo 22. En este aparece la historia de Balaam. En este caso, el rey de Moab, Balac, envió mensajeros a Mesopotamia a este profeta llamado Balaam. A Balac, con su mentalidad pagana, este rey le pareció que la única oportunidad que tenía contra los hijos de Israel era hacer que algún reconocido adivino maldijera a este pueblo. Quizás al leer este capítulo quedemos un poco confundidos de si Dios le dio permiso, de si no le dio permiso para ir con la gente de Balac, porque dijo que sí, después dijo que no, o luego otra vez sí. Pero nuevamente nos encontramos con un relato que en el Nuevo Testamento nos da luz de poder comprender de mejor manera lo que estamos leyendo hoy. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, nos dice así, abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Lo que nos dice Pedro quizás llena muchos espacios en blanco que podamos encontrar en el relato de Balaam. Este amó el pago de la inequidad, es decir, hubo amor al dinero y a las riquezas en medio de esta historia. Tener esto en perspectiva claramente nos ayudará a tener una mejor comprensión de lo que vamos a leer en el capítulo 22. También en este capítulo 22 vemos la famosa historia de una asna que habló a Balaam, lo cual es maravillosamente impresionante. Pero a mí lo que más me gusta de este relato donde vemos que la asna le habla a Balaam es que nos recuerda que hay un mundo espiritual donde ocurren cosas que nosotros no vemos. El ángel del Señor estaba presente, pero Balaam no lo veía, pero su asna sí. Pero nos dice que el Señor abrió los ojos de Balaam y éste, al ver al ángel del Señor, se postró en tierra frente a él. Entonces existe este mundo espiritual, nosotros no lo vemos,
pero sabemos, confiamos que el Señor da batalla en defensa nuestra. Luego, en el capítulo 23 y 24 vemos las profecías de Balaam, donde hay frases que son muy conocidas, como por ejemplo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que en medio de estos dos capítulos usted va a poder meditar y leer un poco en estas especies de profecías que declara Balaam. Pero para terminar ya, quiero hablar un poquito del capítulo 25. Nuevamente vemos cómo el pueblo desafía a Dios, pero esta vez es más grave, porque dice que el pueblo se prostituyó con las moabitas, que comieron sacrificios a sus dioses y que se postraron ante ellos. Hay una fuerte creencia al respecto de este capítulo que fue justamente Balaam quien, al no poder maldecir al pueblo de Israel, sugirió a los madianitas y moabitas que hicieran pecar a los israelitas para que recibieran el castigo de Dios. Al parecer, el pueblo fue presa de un desenfreno e idolatría sin igual. Incluso mientras el juicio estaba en proceso, se presentó un ejemplo descarado de adulterio delante de los propios ojos de los líderes. Dice que, y hay un relato donde un israelita lleva a una madianita al campamento, la condujo a su tienda, justo delante de su propia familia. En verdad, el hombre fue tan desvergonzado que ni siquiera trató de esconder su intención de los líderes que estaban en el tabernáculo de reunión. El sacerdote Finés actuó con gran rapidez, tomó una lanza, siguió al hombre y hasta la tienda y lo atravesó tanto a él como a la mujer. Normalmente, un acto tan violento le estaba prohibido al sumo sacerdote, pero contra esa descarada idolatría y adulterio, Finés desde luego procedió en el nombre de un Dios justo. Realmente su acción salvó incluso al pueblo de que Dios prolongara su ira. Se nos dice que por la justa indignación de Finés cesó la mortandad. Se debe notar que en esa ocasión murieron más de 24.000 personas. El Señor no será burlado por el adulterio ni la idolatría, ni permitirá que este pueblo deshonre su nombre.